Hace exactamente una semana, el martes, un oyente advertía sobre la posibilidad de que haya casos de tuberculosis en la unidad departamental. El día miércoles, un comunicado del gremio de los empleados del Poder Judicial, Delegación Río Cuarto, advertía sobre un brote textual de tuberculosis en la unidad departamental. El día jueves, la doctora Betancourt confirmaba que al menos un caso de tuberculosis había en la unidad departamental, pero decía que no estaba en riesgo ningún empleado judicial. Funciona en la unidad departamental las unidades judiciales y el gremio había advertido sobre esta situación. Ayer, vecinos, advertidos de un amplio despliegue de móviles policiales con sus sirenas, registraban que eran trasladados desde la unidad departamental a la sede del Hospital San Antonio de Padua internos alojados en la alcaldía. ¿Para qué? Se lo vamos a preguntar a la doctora Valeria Alanís, la vicedirectora del hospital, que está en línea con nuestro programa. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Jeremía la saluda. Buen día, ¿cómo estás, Guillermo? Bien, bueno, cuéntenos, doctora, el porqué del traslado de estas personas desde la unidad departamental al hospital. Bueno, mira, Guillermo, en cuanto a la departamental, que tiene una característica muy puntual, que es las personas que se encuentran ahí, los presos que están en ese sector, tienen días difíciles en cuanto a su estadía. Nosotros tuvimos, ya en este momento no está, pero tuvimos un paciente que provenía de ese sector, pero que había estado solo 4 días hasta el ingreso acá, en donde se hace un diagnóstico presunto con sospechas por las características de que podría llegar a ser una tuberculosis. Una sospecha que siempre en el ámbito de la medicina uno tiene que tenerla en la cabeza, porque la tuberculosis no es una enfermedad que se haya erradicado. Persiste, sigue estando, y lógicamente ante un evento de una neumonía uno siempre se ve obligado a descartarlo y a pensarlo, ¿sí? Precisamente se siguieron todos los protocolos que debían ser, y en contexto de esto es que se fueron investigando, más allá de que al estar 4 días esta persona solamente en la departamental, ¿sí? Es muchísimo menos probable, casi nula, la posibilidad de que en ese sector él haya contraído o esa persona también haya contagiado dentro del lugar. Porque por esto que se decía de los tiempos que son disímiles entre ellos, pueden estar entre ellos entre 3, 4, 10, 15 días, no es un tiempo suficiente para generar una exposición. Lo que uno sospecha en ese sector es que sean personas que han adquirido esta patología fuera del lugar. Se hacen los controles, ¿sí? Obviamente para dar tranquilidad al personal, para ver cómo está todo el resto del personal, de las personas que ingresan, pero lo más seguro es que son esta patología los que presentan algún tipo de sintomatología y han ingresado a este sector y lo traigan, digamos, de sus domicilios a nivel externo. ¿Se entiende? Primero, ¿cuántos casos de tuberculosis hay confirmados de personas que estaban alojadas en la unidad departamental? Solo uno, que es el preso que ingresó y a partir del cual se le empieza a estudiar y se empieza a estudiar su neumonía. Pero que lógicamente lo adquirió externamente porque estuvo solamente 4 días en esta departamental. Está bien. Que lo haya adquirido externamente, ¿cambia la situación? La situación en realidad cambia para él de saber que no lo adquirió en ese lugar. Para el resto también es importante, dado que son casi nulas las posibilidades, son mínimas, ínfimas posibilidades a que alguien adquiera esta patología dentro de ese mismo lugar,
porque las otras personas que están conviviendo en estas mismas celdas o en otras celdas distantes llevan o están entre relaciones entre ellos 3, 4, 10, 15 días. Se necesita una exposición íntima muchísimo más extensa, ¿sí? para poder incluirlo dentro de un contacto estrecho significativo para poder hacer una sospecha de alguien que tenga una patología. Hay personas que pasan años hasta que se reactiva este vacío. Entonces, es importante para él saber que lo pudo haber, que seguro lo adquirió afuera, y para el resto que las posibilidades son casi nulas de que esta persona pueda haber contagiado. La información que nosotros tenemos hablaba de que había 2 personas más con síntomas. Las personas que fueron trasladadas ayer desde la unidad departamental nos dicen que fueron 10 en total. ¿Se las trasladó de manera preventiva o porque tenían síntomas? De manera preventiva. Las personas que vinieron ayer, ninguna tenía síntomas, ¿sí? Es todo, digamos, a manera preventiva, sobre todo, digamos, para generar un poco de tranquilidad en todo el personal, lógicamente, que trabaja en el lugar, pero ninguna tenía síntomas. Es solamente esta persona la que estuvo sintomática y ya no está acá en este lugar y que puso el diagnóstico. Pero el resto es simplemente preventivo y llevan poco tiempo, digamos, de ingreso cada uno. Quizás otros pacientes que fueron sintomáticos y que ya no están, son pacientes, no tenemos que olvidarnos que en este mismo momento nosotros tenemos también enfermedades respiratorias que están activas y que están vigentes y que también ameritan tratamiento. Algunos de los pacientes que vinieron ayer, ninguno tiene síntomas. Ninguno tiene síntomas. ¿Sí hubo 2 personas más atendidas en el hospital con síntomas que dieron negativo de tuberculosis o eso es una información equivocada de nuestra parte? No, por lo menos una más que fue también investigada por las dudas, pero que fue negativo, ¿sí? Vuelvo a insistir, son sintomáticos que pueden ser por cuadros respiratorios comunes que, bueno, uno se ve por la situación de hacer una investigación. Doctora, que haya aparecido un caso en la unidad departamental, ¿amerita algún tipo de medida sanitaria especial en el ámbito edilicio? No, puntualmente en el ámbito edilicio no. Hay un médico policial que nos asesora, obviamente, y no solamente se encarga, digamos, de trabajo ahí en ese sector, pero hace un asesoramiento no solamente al personal, sino también en el estado de los precios. Se cortó. Vamos a retomar el contacto con la doctora Valeria Alanís, que nos acaba de confirmar que hay un solo caso de tuberculosis. Una semana después de hecha pública la referencia a nuestro programa, de manera sanitaria se acaba de confirmar. Y ayer el estrépito, que además fue un estrépito innecesario, ¿no? Porque 10 móviles policiales trasladando personas al hospital con las sirenas prendidas, si pensaban que eso iba a pasar desapercibido, era muy difícil, ¿no? Porque rápidamente los vecinos se asustaron y llamaron a los medios. ¿Qué está pasando por toda esta situación? Retomamos el contacto con la doctora. Le habíamos preguntado respecto de si ameritaba medidas sanitarias adicionales el establecimiento, el edificio de la unidad departamental. Se cortó cuando nos estaba dando la respuesta, doctora. Sí, te decía, Guillermo, que medidas adicionales estructurales puntualmente no, pero sí que tienen un médico policial, los médicos policiales hacen el control de aquellas personas que ingresan en ese sector y ante algún mínimo síntoma de cualquier cuadro, no solamente algo respiratorio, sino también de cualquier otro origen, ellos hacen la consulta pertinente siempre derivando a esa persona al hospital.
No hay algo puntual. Vuelvo a decir que bueno, es algo que no se ha erradicado y que obviamente hay gente expuesta permanentemente, como todos nosotros, digamos que estamos expuestos. Pero bueno, principalmente la mayor exposición, el mayor riesgo está en aquellos que tienen un contacto estrecho, pero con ciertas características prolongadas en el tiempo con una persona tosedora. No es una tos de 1, 2 o 3 días, digamos, la que tiene que generar un riesgo. Ajá. ¿Y cuánto es ese tiempo? ¿Cuánto es el tiempo prolongado que una persona tosedora puede generar posibilidad de contagio? Y principalmente para un contacto estrecho tiene que estar por lo menos más de 3 meses. Tiene que tener una cantidad de horas diarias como para que catalogue para un contacto estrecho. Hay diferentes estándares de contactos, pero son contactos prolongados. Doctora, ¿solo por esta vía se contagia la tuberculosis o hay otras maneras? La principal vía es la aérea. La principal vía es la aérea porque es algo que se transmite principalmente por partículas muy pequeñas y que están en suspensión mucho tiempo, y con hablar, toser, es suficiente como para que permanezcan mucho tiempo en suspensión, pero obviamente con un tiempo prolongado de exposición. ¿Y es el primer caso de tuberculosis que aparece en Río Cuarto este año o ya ha habido otros? Hay muchos. Es como te decía, digamos, no es una enfermedad que se haya erradicado. Sigue habiendo casos activos. ¿Cuántos me podría decir? No te sé decir ahora la cantidad que hay, porque hay pacientes que se puede tener una alta sospecha y no tener el diagnóstico confirmatorio, pero lo mismo amerita hacer tratamientos, y hay otros que tenés confirmatorio, que están lógicamente con tratamiento. Por eso obviamente lo veo el programa de tuberculosis de la provincia, que pueden darte, digamos, números exactos, pero es una patología que sigue estando activa. Es lo que te digo, aunque un cuadro de neumonía siempre hay que sospecharlo. Para finalizar, doctora, ¿es una enfermedad de la pobreza la tuberculosis? Sí, hay siempre factores que se asocian mucho más estrechamente a la tuberculosis, y lógicamente la pobreza influye mucho en esta condición, en esta patología, la desnutrición, enfermedades que son inmunosupresoras, o patologías cancerígenas prolongadas, crónicas, o sea, genera una predisposición a adquirir esta patología. Y para finalizar, hace una semana que se hizo público la posibilidad de que hubiera un caso de tuberculosis. ¿No cree que pasó mucho tiempo para despejar estas incertidumbres que acaba usted de realizar? Nosotros despejamos, digamos, todas estas situaciones que van sucediendo. Se hacen los informes correspondientes en tiempo y en forma. ¿Sí? No deja de ser una enfermedad como en cualquier tipo de persona que manejamos y que tenemos un secreto médico, y que hacemos una denuncia pertinente de sospecha o no, con denuncias escritas según protocolo, y en los sectores de epidemiología los protocolos se han cumplido. Precisamente, digamos, es hoy que nos han pedido que nosotros desde el hospital contemos un poco la situación. No se nos había pedido en otra oportunidad. Perfecto. Quiero resaltar un concepto. Cuando hay poca ventilación en los lugares, ¿el contagio puede acelerarse? No puede acelerarse a menos de 3 meses.
Ajá. Obviamente tiene que ser, vuelvo a insistir, con un contagio prolongado. Lógicamente, si yo tengo un paciente positivo y que está con otra persona dentro de un lugar, en 4 o 5 días no se va a contagiar, en algún lugar que esté cerrado, en 4 o 5 días no se va a contagiar, pero si yo lo tengo, obviamente, 2 meses, 3 meses, sí. Bien, se lo pregunto porque me estoy imaginando la escena. 10 personas en una celda, uno con tuberculosis, 4 días juntos, no provoca contagio. Sí, 3 meses juntos. Por más que estén los 10 juntos, No, en un lugar sin ventilación. No es una cifra exacta que yo te pueda decir en 3 meses, de 3 meses en adelante, sí o sí. Depende de si esta persona tiene o una patología crónica, o está desnutrida, o tiene otra cosa para que quizás aceleren los tiempos y las predisposiciones que se puedan contagiar también. Bien. Es muy difícil establecer un diagnóstico de tuberculosis y poder definir cuándo comenzó esa persona. Es como te decía, puede ser que una persona adquiere el bacilo, haga la primera parte de la enfermedad y después se reactiva años después. Está claro. Doctora, los 10 internos de la unidad penitenciaria, de la unidad de la alcaldía, trasladados ayer, todos dieron negativos ya. Eso lleva un tiempo. Primero hay que evaluar las radiografías, por lo pronto son asintomáticos, que eso es mucho. Ajá. Hay que evaluar las radiografías, hay que evaluar las otras pruebas que se han hecho, y eso lleva un tiempo. Recién ayer, digamos, a la noche, se hicieron los estudios. Está bien. ¿Sí? En principio son asintomáticos y de poco tiempo de evolución dentro de ese sector, así que digamos que lo que uno está averiguando es la exposición externa de estas personas o los riesgos externos que pudo haber tenido antes de ingresar a esa departamental. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, porque sé que dejó de realizar tareas profesionales para atender nuestra requisitoria periodística. Sí, no hay problema, para nada. Que tenga buen día. Igualmente. La doctora Valeria Alanís, vicedirectora del hospital, poniendo referencia pública a una semana de la exposición pública de esta situación. Se conoce la primera versión oficial respecto de lo que ha sucedido en la unidad penitenciaria. La tengo con la unidad penitenciaria en la alcaldía de la policía de la provincia de Córdoba. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar. En Pedroesa tenemos el hormigón para tu obra. Hormigón elaborado, fuerte, sólido, confiable. La fuerza que tu proyecto necesita. Para grandes desarrollos, para empresas.